En el día de hoy pues les voy a contar qué es la incontinencia fecal en adultos, cómo afecta a la población mayor y vamos a empezar por la definición. Entonces, ¿qué es la incontinencia fecal? Básicamente es la pérdida involuntaria del contenido que hay en el recto y la incapacidad de posponer la evacuación a un momento adecuado, al momento que uno elija. Esa es la mejor definición que engloba todo el problema. La incontinencia fecal es bien importante, es muy incidente en edad adulta. ¿Cuál es el problema? El problema es que no es una patología mortal, afecta mucho la calidad de vida, pero al no ser una patología que tenga una mortalidad alta, pues no, de pronto no se fijan o no se destinan altos recursos, alta educación o se destinan los recursos adecuados para cubrirla. Tiene un efecto adverso a la calidad de vida, causa una restricción social severa, los pacientes se encierran en su casa, no salen, casi que es muy difícil el interrogatorio en la consulta, no lo cuentan, toca indagarlo. Este rol y esta definición y este acceso al diagnóstico es bien importante para enfermería, quienes son un puente muy importante en conocer al paciente, en evaluar al paciente y en sacar, pues, en obtener información de los síntomas que tiene cada paciente, más en pacientes hospitalizados. Es una condición estigmatizadora y tiene un costo significativo para el sistema de salud. Es progresivo. A todos mis pacientes les digo que empiezan con síntomas leves y lo principal que les digo es que va a ser crónico, va a ser para el resto de su vida y va a empeorar con el tiempo. Entonces, eso es muy importante, así como lo recalcaba el doctor Azuero, para resolver las expectativas del paciente, qué va a pasar con su enfermedad y en qué momento se hacen o es el mejor momento para hacer los tratamientos de los cuales vamos a hablar. Entonces tiene una incidencia y una prevalencia muy alta, aumenta con la edad, tiene en general una prevalencia del 3 al 17% y es mucho más frecuente en mujeres a mayor de 65 años. Tiene una incidencia mayor en mujeres que en hombres y es muy importante que ambos tipos de incontinencia, tanto la fecal como la urinaria, son la segunda causa de admisión a hogares geriátricos o a hogares sí, geriátricos después de las causas neurológicas. Otras cifras de prevalencia es que existe hasta en el 18% de los adultos en toda la comunidad. También es prevalente en mayores de 40 años en 1.4% y la mitad de toda la población de los hogares geriátricos van a tener incontinencia. Es mucho más frecuente de lo que se piensa sobre otras muchas patologías que ocurren en la tercera edad. Más de 18 millones de personas lo sufren en Estados Unidos, 1 de cada 12 personas lo va a padecer y es mucho más frecuente de otras patologías que vemos en la diapositiva. Tiene un costo económico muy alto por insumos, igualmente por tratamientos médicos o tratamientos quirúrgicos, por el uso de antidiarreicos, con un costo y un impacto en las cifras de salud bien importante. Es bien importante reconocer la incontinencia, si hay incontinencia fecal o si hay incontinencia urinaria, porque es muy frecuente que coexistan las dos. Hasta un 50% de los pacientes tienen ambas. Cuando tienen ambas es que llamamos incontinencia mixta. Cuando un paciente tiene incontinencia urinaria, tiene 6 veces más de riesgo de tener incontinencia fecal. Entonces vemos que es un riesgo muy aumentado. Otra condición bien importante es la paridad. Haber tenido partos, mujeres que han tenido partos, es bien importante la incidencia de incontinencia fecal más adelante en sus años ya de madurez. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Básicamente
es la sensibilidad y la urgencia, que no es otra cosa de que la urgencia de tener que ir al baño la tienen los pacientes lo primero que entran a un sitio o cuando van a salir o a cualquier parte, es identificar dónde queda el baño para pasar, para tenerlo en cuenta, porque cuando tienen ganas tienen que ir inmediatamente, no tienen ese periodo de aguantar, no pueden aguantar a que ellos elijan el momento de la defecación, porque si no van inmediatamente van a tener un accidente. En algunos de estos, de esta clínica que voy a mencionar, el rol de enfermería es muy importante, identificar pacientes que tienen prurito anal, irritación de la piel, cambios en la piel, úlceras, úlceras sacras, pacientes hospitalizados que tengan toda la irritación de la piel perianal. Enfermería juega un rol muy importante en la identificación de todo esto y retroalimentación al equipo médico. Otros síntomas asociados, lo que ya conté, la incontinencia urinaria, todos los celes del útero, del recto, de la vejiga. Entonces, básicamente, el paciente no alcanza. Las causas de incontinencia fecal son múltiples, no las voy a mencionar todas, están en la diapositiva, son de diferente naturaleza, son lesiones obstétricas, son lesiones postoperatorias quirúrgicas por cirugías anorrectales, son de causas anatómicas, de causas neurológicas, de causas funcionales. Es muy importante poder clasificar qué tan severa es la incontinencia fecal. La clasificación que más frecuente usamos por su facilidad, porque es adaptable, porque es cómo se evalúan los estudios y los que encontramos en la literatura médica de evaluación de incontinencia fecal, es la escala de Wexner de la clínica Cleveland Clinic en Florida. Básicamente tiene 5 ítems que se califican del 0 al 4. Son accidentes para materia fecal sólida, líquida y para incontinencia a gas, el uso de compresa o de pañal y que tanto altera la vida social o su calidad de vida. Y esto se compara, se relaciona con qué tanto aparece o ocurre durante el tiempo, si nunca, ocasionalmente o más de una vez al día. Esto da un score máximo de 20 y consideramos una incontinencia fecal severa cuando es mayor de 18. 18, 19, 20, ya hablamos de una incontinencia fecal severa. También otra parte que nos ayuda mucho en la evaluación, que enfermería también nos ayuda mucho en la evaluación, es ver de qué consistencia son las deposiciones de los pacientes. Esto se hace mediante la escala de heces de Bristol, donde el tipo 3 y tipo 4 es la deposición normal, se consideran como normal. Tipo 1 y tipo 2 son deposiciones muy duras, mucho más frecuentes en el estreñimiento, pero pacientes también pueden tener accidentes de este tipo de deposición. Y la tipo 5, 6 y 7 ya son deposiciones muy blandas, definidas hacia la diarrea. Entonces, en esta evaluación es muy importante cómo es cómo es la característica de la deposición del paciente, porque según esto uno puede abordar al paciente tratando de aumentar la consistencia de sus heces para que tenga un mejor funcionamiento y una mayor continencia. Otra parte bien importante de la evaluación que nos debe retroalimentar el paciente, igualmente ayudado por enfermería cuando el paciente está hospitalizado o internado en un hogar geriátrico, es el diario defecatorio. Esto que vemos aquí no es otra cosa que la representación de un diario defecatorio que más o menos dice el turno, si es de la mañana, de la noche, de la tarde o de la noche, el tiempo en el que hubo una deposición, el tipo de deposición, cómo era la consistencia con la clasificación que les acabo de contar, si esa deposición tuvo incontinencia o no, y si utilizó y el número de pañales o de protectores que utilizó el paciente durante ese turno. Uno mirando y revisando el diario defecatorio se da cuenta qué tantos accidentes está teniendo el
paciente cómo está la característica de sus deposiciones y qué tanto le afecta y usa pañales o protectores. Con esto puede evaluar y dirigir terapias. El examen físico que podemos hacer nosotros, tanto el examen físico médico como también el examen físico de enfermería, es muy importante para identificar pacientes que tienen incontinencia fecal y que tienen daño en la piel por la misma incontinencia fecal. Es bien importante que enfermería identifique los cambios en la piel perianal. Básicamente lo que más estamos viendo o lo que más se ve con pacientes con incontinencia es la irritación cutánea que causa la deposición y las escaras asociadas a básicamente a hospitalizaciones prolongadas, pacientes que están en cama permanentemente. En la parte médica, nosotros además a través del tacto rectal evaluamos la integridad de los esfínteres, el tono, la contracción, que no hayan celes, que no se salga y que no haya nada que nos obstruya el tracto de salida del recto, masas o algo. Dentro de la evaluación de la incontinencia fecal, hay básicamente yo evalúo a mis pacientes con 3 exámenes: la colonoscopia y indicar una colonoscopia total o revisar que el paciente tenga una colonoscopia total. Básicamente me refiero a pacientes mayores de 45 años, que es la población que debe tener una colonoscopia total de rutina, de tamizaje, control. Es evaluar cómo está esa colonoscopia, es ver que la tenga, es ver que no tenga más de 5 años la colonoscopia. Esas colonoscopias, valga la cuña, se deben repetir cada 5 años para ver que no haya lesiones asociadas, desarrollos de lesiones neoplásicas. Y básicamente el enfoque de la colonoscopia es ver que no haya ninguna otra patología orgánica dentro del colon, que no haya nada que le esté causando la incontinencia al paciente. Y lo otro que sirve muchísimo es que ese paciente tenga la colonoscopia total normal para yo poderme centrar en la patología de incontinencia en el paciente y saber que el resto de su colon no tiene ninguna otra lesión asociada y no le estoy tratando la incontinencia mientras tiene un tumor del lado derecho o una masa del lado derecho. Entonces la colono total es bien importante en la evaluación inicial del esquema terapéutico. Una endosonografía anal es es una ecografía del canal anal. Básicamente es un examen simple, rápido, operador dependiente. Básicamente nos ayuda a mirar la anatomía que tiene ese canal anal, los efectos que han tenido o que tiene el canal anal después de los partos de estos pacientes. Recordemos que la mayoría son mujeres. Posterior a un parto vaginal hay lesión oculta de los esfínteres hasta en un 35%. Y es bien importante tener como un mapa anatómico de los esfínteres y de toda la parte pélvica del paciente en la evaluación. Y el último examen que utilizo es la manometría ano rectal. La manometría ano rectal me ayuda a mirar ese esfínter y esos músculos que en su evaluación anatómica lo vi con el ultrasonido, ver cómo están funcionando. Entonces la manometría ano rectal es la contraparte funcional de la evaluación. Detecta todo, debilidad en la contracción, una sensación rectal anormal, cómo está la presión de reposo y qué tanto contrae el paciente. Ya en la parte terapéutica, el tratamiento de la incontinencia fecal puede ser manejo médico o manejo quirúrgico. Dentro del manejo médico, lo más importante, evaluando al paciente, viendo qué tipo de incontinencia tiene, qué tipo de heces tiene predominantemente, la frecuencia y todo, es empezar con formadores de bolo fecal. También se pueden utilizar enemas si el problema es un rebosamiento causado por impactación que llena todo el recto y lo que hace es la materia fecal resbalar por los bordes. Y también, y un pilar del tratamiento son los antidiarreicos, la loperamida, que es utilizada
para básicamente aumentar la consistencia de la deposición y ver cómo responde a esta. En contraposición a lo que veíamos de urología ahorita, que tienen un gran arsenal de medicamentos, nosotros no contamos y no se cuenta con una gran cantidad de medicamentos para la incontinencia fecal. Básicamente hacemos manejo médico con loperamida, miramos la respuesta, espaciamos o aumentamos la loperamida según la respuesta hasta obtener la mejor consistencia de las heces. Otro tratamiento no quirúrgico que ayuda al refortalecimiento de los músculos es el biofeedback, que es el reentrenamiento anoperineal. Básicamente es volverle a enseñar al paciente cómo apretar, cómo hacer los movimientos defecatorios, cómo hacer la expulsión del bolo fecal. Otro tipo de terapias que no tenemos en nuestro medio son terapias por radiofrecuencia, que su utilidad y su utilidad a largo plazo no es alta, y el uso de inyectables para unos tipos muy específicos de incontinencia. Repito, los inyectables tampoco los tenemos disponibles en nuestro medio. El biofeedback, lo que les cuento, mejora la continencia más o menos un 70%. Lo que tiene de malo es que pierde efectividad a largo plazo. Los pacientes en 1 año, 2 años han perdido ese aprendizaje que reentrenaron en el biofeedback. Entonces toca repetirlo cada 2, 3 años. Yo le insisto a mis pacientes que eso no es hacer terapia física continua todos los días y que no necesitan el biofeedback en adelante. Es únicamente como un reentrenamiento, un reaprendizaje que les sirva en el tiempo, pero sí desciende su efectividad en el tiempo. Pasando a manejo quirúrgico, hay diferentes opciones, no son excluyentes y tampoco van en este orden. Les voy a hablar y les voy a mostrar muy por encima los primeros 3. La esfinteroplastia es básicamente, no me voy a volver. En el manejo quirúrgico, después de la evaluación, ver cómo está el esfínter, cómo está la integridad del esfínter. Uno puede tomar la decisión si hace una esfinteroplastia antes de ofrecer una estimulación sacra o si prefiere reparar el esfínter antes. También, si ninguna de las dos le va a servir, ver si le hace algún otro tipo de cirugía que no es tan frecuente. No hacemos y no tenemos gran experiencia con transposiciones musculares y hasta el punto de tener que llegar como a una colostomía. ¿Sí? Una colostomía para una incontinencia fecal ya es como el último recurso, el último paso de un paciente que está muy sintomático y no le sirvió nada más en el esquema de tratamiento y de tratamiento quirúrgico. La esfinteroplastia no es otra cosa que coger los cabos del esfínter que muestran que tenía la disrupción, que se ubican al lado y lado. Entonces uno los repara, los diseca y los contrapone. Entonces una contraposición, una sobreposición del esfínter, principalmente el esfínter externo. La mayoría son reparos anteriores porque se dañan en su cara anterior durante el trabajo de parto, en los porcentajes que veíamos ahorita. Entonces esta esfinteroplastia básicamente la ofrezco en mi práctica a los pacientes que son jóvenes, que tienen buena masa muscular, que tienen buena contracción voluntaria, pues porque ya con la edad los pacientes han perdido la masa muscular y ya no hay un buen tejido muscular que ir a disecar, a reparar y que funcione adecuadamente. Entonces sí, la paciente tiene que ser bien joven para que yo le ofrezca una esfinteroplastia. De lo contrario, y ante una incontinencia fecal severa que les mostraba hace un rato cómo se evaluaba, uno de los últimos recursos, también de última o reciente tecnología,
es implantar un estimulador de nervio sacro, que no es, para que sepamos, no es otra cosa que una estimulación de las raíces sacras, que es muy parecido, para hacer la analogía y que me entiendan, a poner un marcapaso en las raíces sacras, por vía posterior transcutánea. Se hace en 2 tiempos, y si uno demuestra que el paciente tiene adecuada respuesta y le funciona, que funciona en incontinencia fecal, con resultados favorables hasta en un 80%, uno termina implantándole el generador, que es el que vemos aquí, pequeño número 2. Es un procedimiento que uno guarda, repito, para incontinencia fecal severa, por su alto costo, básicamente. El esfínter artificial no lo usamos mucho y no está muy popularizado, porque en incontinencia fecal tiene unos altos índices de infección y de otras complicaciones. Básicamente, el esfínter artificial va a tener complicaciones, o va a tener alguna alteración, y se va a requerir algún tipo de reintervención, retirarlo, revisión, hasta en un 80% de los casos. Entonces es muy alto la cantidad de complicaciones que tiene. La tasa de infección es hasta de un 50% a través del tiempo. Entonces realmente, por eso sus resultados no son tan buenos, por eso su uso no está tan ampliamente extendido.